Había una vez un circo llamado Fútbol, que disponía de un payasito totalmente especial. Este tenía una calidad increíble y una técnica que lo hacían completamente único. Estamos hablando de Aimar, un jugador vertiginoso con un buen cambio de ritmo, superdotado técnicamente y con una cierta facilidad para el gol. Pero cualquier elogio se queda corto en comparación con el de uno de sus alumnos aventajados. Y también lo seguía mucho desde que estaba en River a Pablo Aimar. Son los tres jugadores que más me gustan. Y es que el payasito Aimar era un auténtico espectáculo en el terreno de juego, uno de los mediapuntas con más control del juego que han existido, una espectacular visión en el campo y una inteligencia que hacían de su juego una auténtica obra de arte. El timón del mejor Valencia de la historia y uno de los River más memorables de los últimos años. Aimar sorprendió al mundo entero con su juego y desde bien joven dejó claro que ofrecería un gran espectáculo en los campos de fútbol. Siéntate y disfruta porque vamos a conocer al payasito Aimar. Posición adelantada, por eso no se la dio, que bien para Aimar. Allí está Aimar, allí Aimar. ¡Aimar! ¡Gol! 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 Pablo César Aimar nació en Río Cuarto en el año 79. Pasarela fue quien lo fichó para que jugara en las categorías inferiores de River. Allí a su temprana edad despuntó, convirtiéndose en la estrella de la cantera. Estas buenas actuaciones hicieron que en el año 96 debutara con el primer equipo. Aunque en ese momento la plantilla de River era un grupo de jugadores totalmente consolidados, Pablito empezó a abrirse camino en su posición de mediapunta y 2 años después, y con tan solo 18 años, conseguía anotar su primer gol contra Rosario Central. Pero ese gol no sorprendió a nadie, ya que todo el mundo sabía de lo que era capaz, ya que justo el verano antes, el payasito se convirtió en campeón del Mundial de Malasia con la selección sub-20. Se abrazan los chicos de Peckerman. Gracias, chicos, por esta felicidad. Otra vez la Argentina, sub-20, campeón del mundo, Alejandro. Allí, junto a jugadores como Román Riquelme y Cambiaso, deslumbró al mundo entero, reafirmándose como joven promesa. Sus 2 temporadas posteriores en River fueron una maravilla. Aimar se consagró como titular indiscutible y junto a jugadores como Saviola y Ariel Ortega consiguió conquistar 3 aperturas y 2 clausuras, siendo esta una etapa gloriosa para Millonarios. Tras estas grandes actuaciones, Aimar decidió cruzar el charco para hacerse todavía más grande, y así fue como en el año 2001 llegaba a Valencia por 24 millones de euros. El payasito era la perla del fútbol argentino y las expectativas en Mestalla eran muy altas. Su primer partido fue como titular contra el Manchester United en Champions League, partido en el que ya dejó destellos de calidad, respondiendo a la confianza que depositó el conjunto che en él. Esa misma temporada, Aimar se dio un duro batacazo, perdiendo la final de la Champions ante el Bayern de Múnich. Lamentablemente, esa fue la vez que el argentino estuvo más cerca de conquistar ese preciado título, y esto dejó en él una gran espina clavada. Recuperado de esta final, el payasito levantaría el ánimo en Valencia, ya que en la temporada 2001-2002 lideró al mejor Valencia de la historia en la consecución del título de la Liga Española tras 30 años de sequía. La afición estaba encantada con él y con su gran Valencia, pero lo mejor todavía estaba por llegar, ya que en la 2003-2004 hicieron algo único. Consiguieron un histórico triplete, conquistando de nuevo la Liga Española, la Copa de la UEFA en la final contra el Marsella y la Supercopa de Europa, ganando al Porto 2-1. Y es que ese Valencia de Rafa Benítez marcó un antes y un después en el club, compitiéndole de tú a tú todas las ligas al Madrid de los Galácticos. Y es que el Valencia tenía su propio Galáctico en casa, y este era el payasito Aimar. Cuando todo parecía que iba para arriba, la mala suerte picó a su puerta. En el año 2004 sufrió una pubalgia que lo alejó de los terrenos de juego. Sumado a esto, Benítez dejó el banquillo para irse al Liverpool, y para sustituirlo llegó Ranieri. Con este entrenador no tuvo buena complicidad, que lo apartó del once titular.
Tras 2 temporadas muy discretas, en el año 2006, después de 34 goles y más de 40 asistencias con el Valencia, Pablito no tuvo más remedio que cambiar de aires, fichando por el Zaragoza. Allí se encontró con los hermanos Milito y junto a ellos formaron uno de los mejores Zaragoza de la historia. En su primera temporada consiguieron clasificarse para la Copa de la UEFA, quedando sextos en la liga. Aimar se convirtió en el timón del conjunto maño. El equipo jugaba lo que él quería y los rivales ya sabían que el payasito era el auténtico cerebro de su juego. Pero cuando estaba en un gran momento y parecía que Aimar volvía a encontrar el rendimiento que dio en Valencia, se volvería a lesionar. En su segunda temporada pudo jugar poco más de la mitad de los partidos. Sumado a esto, el mal rendimiento del equipo hicieron que Aimar viviera una de sus peores temporadas. Aquel equipazo que parecía aspirar por entrar en Champions acabó descendiendo a la segunda división. Para sorpresa de todos, el Zaragoza vivió una dramática temporada y al payasito no le quedó más remedio que coger las maletas y marcharse a Portugal. Así fue como en el año 2008 fichó por el Benfica. Allí se volvería a encontrar con su gran amigo Saviola, recuperó gran parte de su forma física, disfrutó de más libertad en el juego y ofreció a la afición un gran espectáculo. Anotó auténticos golazos y dejó destellos de calidad que perdurarán por siempre. Allí consiguió ganar una liga portuguesa y 4 copas, dejando claro que tenía fútbol para rato. El mago Aimar ofreció un gran juego, pero en el año 2013 decidió marcharse del Benfica. Tenía problemas musculares y dijo que no podría volver a jugar al 100%, gesto que le honró como profesional e hizo que saliera por la puerta grande. Tras un breve paso por Malasia y 2 operaciones muy graves, Pablito quería poder despedirse de los suyos, y así fue como en el año 2015 jugó con River los últimos 15 minutos del partido ante Rosario Central, equipo al cual le anotó su primer tanto. Aimar quería tener una despedida y ese partido fue la suya, cerca de los suyos y sintiéndose por última vez futbolista. Esas sensaciones, todas lindas obviamente, por eso es difícil dejar de jugar. Pero esto no terminaría aquí, ya que 3 años después, en el 2018, Pablito disputó un partido con Estudiantes de Río Cuarto, club donde dio sus primeras patadas. Allí, junto a su hermano, el payasito Aimar ofreció al mundo del fútbol su última función. Todos pudimos disfrutar del mago argentino, su calidad y técnica hacían de su fútbol un constante espectáculo. Un jugador que tal vez debería tener un palmarés un poco más amplio, pero sin lugar a dudas ha dejado un recuerdo imborrable en el amante del buen fútbol.